Este lugar es el santuario, y permítanme decirlo así, de las más importantes reliquias laicas, patrióticas de nuestro país. Ya se lo iremos contando poco a poco. Magnífico. Y si me permiten hacer un poquito de historia, irnos al sitio, esa zona boscosa que cuando llegan los mexicas le denominaron el Cerro del Chapulín. Había muchos chapulines y era una zona boscosa. Y la utilizarán para poner un pequeño templo. Vendrán también los tlatoanis a regocijarse con los manantiales, porque de aquí estaba construido ese primerito, muy rústico, pero muy bien adaptado acueducto que surtía de agua a la isla de México, Tenochtitlan. Desde esa época es que este lugar es importante para nuestra historia, ¿no? Y fíjate que siempre estuvo fuera de la ciudad, es decir, hoy ya te parecería como absurdo pensar que estaba muy lejos de la ciudad, sí. Pero recuerden que durante casi 4 siglos la Ciudad de México se ceñía prácticamente a lo que es hoy el centro histórico. Hacia el oriente había desde luego colonias, hacia el norte pues estaba la Lagunilla, toda esta parte, y fueron saliendo, no sé, la Juárez, la Cuauhtémoc, pero realmente el castillo siempre, y Chapultepec siempre estaba lejos. Por ahí hay una descripción de el virrey Luis de Velasco, que le dedica el bosque de Chapultepec a Carlos V, y además dejó aquí una raza de perros lebreles para que se reprodujera. La primera, imagínate, el primer permiso para vender vino y pan es más o menos como de 1570, 1580. O sea, ya la gente podía venir aquí, pero no era como hoy que pues, tomabas el Metrobús o la línea 1 del metro y llegabas caminando y entrabas por la Puerta de los Leones. No, o sea, era verdaderamente una excursión, y por eso resultó tan oneroso, tan caro, que para las autoridades virreyes mantener aquí o una casa veraniega, o posteriormente el castillo, o esa ermita que se construye, o el polvorín. Es que además es una historia que va pegada a cómo va surgiendo el virreinato, porque lo primero que construyen es una pequeña ermita donde antes estaba el templo prehispánico, dedicada a San Miguel Arcángel. Hoy por hoy se llama Miguel Hidalgo la delegación, o el bosque de... Bueno, los nombres siempre me han gustado. Y cuando empiezan los virreyes, Alex, a venir a cazar, porque lo que venían era también a la cacería con esos perros y a las pequeñas especies que todavía se encontraban aquí, hacen una pequeña construcción, pero no aquí arriba donde nos encontramos, sino a las faldas de este pequeño montículo. Y entonces empieza no nada más el virrey de Velasco, sino también Pacheco, antes de 1590, ya tenían montadas unas casas de campo, ramplonas, pero bien hechas, digamos, para disfrutar de esos días de caza, de esos días para ver las aves, el agua. Recordemos esos manantiales. Debió haber sido, Benito, ¿no? Una excursión. Y bueno, estamos muy cerquita del famoso Paseo de los Ahuehuetes, árboles centenarios que vieron pasar la historia completitita, y los baños de Moctezuma, que estaban aquí muy, muy cerca de donde estamos. Déjenme contarles que detrás nuestro está la torre de vigía del castillo de Chapultepec. El Caballero Alto. Conocida como el Caballero Alto, un lugar emblemático desde el cual se ve toda la Ciudad de México en sus 4 puntos cardinales. Oye, pero además, a ver si luego nos ayudan de producción a aspectear, que es ese terrible y horripilante verbo de la producción en los programas. Vamos a aspectear, que aspecteen el Caballero Alto, porque se supone que del Caballero Alto es desde donde salta, hoy sabemos que no fue cierto, Juan Escutia envuelto en la bandera. O sea, no hay manera, hubiera caído aquí abajo. Claro, no hubiera podido caer allá. Exacto, se supone que se arrojó desde lo alto del cerro para caer a los pies del cerro. No, este sería el lugar desde donde pudo haber saltado, lo cual es ya totalmente comprobado que no. Oye, y en esa historia que va avanzando el inmueble, el edificio, claro, cuando no se pudo concretar que fuera una casa de campo, hasta que ya ha entrado el siglo XVIII, un virrey muy, muy connotado que se llamaba Matías de Gálvez, dice, vamos a recuperar este lugar, pero no en el basamento, no esa antigua construcción que estaba en las bases, sino ya aquí arriba donde nos encontramos ahora. El 29 de septiembre de 1934 abre sus puertas y hasta la fecha las mantiene abiertas. No podía ser heredero que no estuviera a la altura de ese gran teatro nacional que durante el siglo XIX
Pues fue la sede de todos esos acontecimientos culturales que un siglo convulso, efectivamente, política y militarmente hablando, pero que sí tenía una conciencia cultural, y México empezó como ciudad a recibir todos esos artistas y todas esas grandes obras. El Teatro Nacional dio paso a este gran nuevo teatro, el Teatro de Bellas Artes, que fue convocado por don Porfirio y que gana el concurso. Un arquitecto que ahora que estaba yo estudiando el tema, me llamó muchísimo la atención y me encanta que su escuela, donde él se titula como arquitecto, es Chicago. No podemos entender el siglo XX sin la arquitectura de Chicago. Y pensamos en los grandes edificios y en los grandes rascacielos. Franklin Lloyd Wright. Las estructuras de acero, porque de lo que está hecho el Palacio de Bellas Artes, y bien dices, Alejandro, en ese periplo de los años que fue concluirlo, es de acero. Y hay que contar algo que a lo mejor ustedes no saben, pero que nosotros somos unos curiosos. Los terrenos y el Teatro Nacional pertenecían a la madre de los hermanos Cerdán. Que son comprados por Porfirio Díaz para comenzar su construcción en 1904. Y se tardan la friolera de 30 años en terminarlo. Muy cerca de lo que fueron el convento de Santa Isabel. Sí. Era frontera, o sea, porque además, para llegar a este momento, 1904, que es cuando se pone propiamente la primera piedra, se transformó muchísimo el paisaje urbano de la Ciudad de México, porque como comentaba Isabel, pues teníamos el Gran Teatro Nacional, que había sido el Gran Teatro de Santa Ana, que había sido el Gran Teatro Imperial, y que tenía su pórtico exactamente en lo que hoy es, que es la calle de Allende en su continuación de Bolívar, y que cruzaba, el pórtico estaba exactamente en lo que hoy es 5 de Mayo. Bueno, ahí estuvo hasta a principios de 1900 aproximadamente, que es cuando ordenan demolerla. Ya estaba abierto 5 de Mayo y se llamaba así más o menos desde 1861, desde el Zócalo hasta prácticamente donde estaba la puerta del Teatro Nacional. Hasta ahí ya estaba. Entonces, la demolición del Gran Teatro Nacional en 1900 permitió que se continuara 5 de Mayo hasta llegar a donde estaba parte del convento de Santa Isabel, y que hoy es todo ese predio que ocupa la explanada de Bellas Artes y la construcción del palacio. Haciendo un acto de nostalgia y de memoria de aquellas series que marcaron nuestras vidas, y yo pongo una en la mesa que yo la disfrutaba como loco, que era el show de los Muppets. Ay, divina, me encantaba. Salían los sábados y sí, me fascinaba. Y Decían que tú y yo somos los viejitos. O sea, estaba padrísimo porque además siempre llevaba algún invitado. Fue Sylvester Stallone cuando triunfó en Rocky. Y yo me acuerdo un especial de Halloween con Vincent Price, que es el narrador de de Thriller, de el video de Thriller. De Michael Jackson. De Michael Jackson, y la risa al final es Vincent Price, que hizo una cantidad... Todas las películas de terror. serie B, sí, exactamente. Todas las historias de Edgar Allan Poe, hizo Drácula, hizo todo. Porque además una forma muy popular, pero de cultura, porque es cultura popular, es justamente las series de televisión y las famosas telenovelas. Pero antes de ir a las telenovelas, novelas en la televisión, los programas como Los Muppet o como Plaza Sésamo. Plaza Sésamo sí era un programa encaminado a... ¿Cerca? Lejos. Oye, pero era mejor Plaza Pésame. Ya te lo Abajo. Era mejor Plaza Pésame con los polivoces. Ay, los polivoces. Ahí sí recuerdo a mis padres que me contaban, yo no lo vi en los 80s, pero ellos lo veían en los 70s. Y que a era Gallón Mafafas y el sargento Garrison. Oye, ¿y no hicieron una película, Los Polivoces, que se llamaba Los Beverly de Peralvillo? No, pero no eran los ¿Algunos polivoces salían ahí? No. ¿Ninguno de ellos? Salía Guillermo Borras, Sí. el Rivas. El Comanche. Guillermo Esa de Rivas, Sergio el Ramos, Borras. Sergio Ramos, el Comanche. Leonorilda Ochoa. Sí, la Pecas. La Pecas. El Comanche. Era La abuela Doña Pelos, o como era maravilloso. buenísima película. Maravilloso. Y La Carabina de Ambrosio, ¿qué me dicen? También. Bueno, ese tuvo una época fundamental con César Costa. Luego Chabelo. Gualberto Caso. Chabelo siempre estuvo ahí. Y César Costa, Alejandro Suárez. Alejandro Suárez, sí. La palabra canta. La palabra canta.
como dijo el ratón Miguelito. Ay, de verdad era muy ingenioso. Era ingenioso. Ratón Miguelito, que cumple 50 años y sigue tan jovencito. Se está viendo nuestra edad Sí, violentamente, yo- por eso hablamos de historia. Oye, a mí, por ejemplo, de niño, así de como a los 10, 12 con mi hermano, viaje al fondo del mar. Ah, bueno. Que Bueno. todavía Trino, nuestro amigo caricaturista, tiene... Dobló. Dobló esa y Flash Gordon, la que era en blanco y negro. Pero tiene sus crónicas y sale el Sibiu, que era el submarino, y siempre hay Patterson, Kowalski, el Capitán Crane, el Almirante Nelson, y todos los saca Trino ahí en sus monos. ¿Cómo llega a México Trotsky? Yo me acuerdo, fíjense, mi mamá cuando éramos niños, te estoy hablando de 6, 7 años, entre las historias que nos contaba así de cómo decapitaron a María Antonieta, versión para niños, ya que el Destripador, versión para niños, no, yo me acuerdo perfectamente su narración de cómo le enterraban el piolete en la cabeza a No, Trotsky. no. Por eso adoro a mi madre. Yo creo que ahí me convertí en contador de historias macabras porque mi mamá, desde muy niños, así todas esas historias, Perseo cortándole la cabeza a Medusa, los soldados franceses muriéndose de hambre en Moscú. En Rusia. Es una buena forma de estudiar y de que recuerdes la lección, ¿no? Muy a lo Edgar Allan Poe. Evidentemente un personaje del mundo cambiante de ese siglo XX que es la revolución socialista, la revolución comunista. Obviamente todo esto empieza en la Rusia de los zares, un personaje importantísimo porque desde muy joven sufre Benito Sí. la persecución por sus ideas. Pero, perdón, dijiste algo importante, la Rusia de los zares. La Rusia era un territorio inmenso, vasto, terrible, con inviernos, la gente se moría de hambre, los campesinos vivían en condiciones terribles, los obreros, no lo digamos. Y sucede en 1917 la famosa Revolución de Octubre, que no fue en octubre, que eso es maravilloso, pero se le llama la Revolución de Octubre, donde los bolcheviques, así son llamados los bolcheviques, los comunistas, se lanzan, se ponen contra los zares y los derrocan. Los derrocan y es León Davidovich Bronstein, alias León Trotsky, el jefe de ese ejército, del Ejército Rojo. El jefe, porque además desde muy joven, él es hijo de campesino, su papá era analfabeta, su mamá no, su mamá sí sabía leer y escribir, lo cual impulsa que él estudie. Y desde muy joven encontrará en estas ideas del marxismo, esto que tú decías, Benito, para derrocar esa imposible desigualdad que estaban sufriendo en Rusia. Pero en una de esas manifestaciones de muy joven va a dar a esas cárceles en Siberia, que de hecho de ahí toma su nombre. Uno de los carceleros, su seudónimo, uno de sus carceleros en Odessa se apellidaba Trotsky. Bueno, él es de Ucrania, hoy Ucrania, pero fíjate cómo está enlazada esa vida trágica, brillante, 43 años de militancia en sus ideales y en todo, y pasó de ser el aliado absoluto de nombres como Lenin, que también era bolchevique. Bueno, tempranamente Trotsky no era bolchevique, pero después ya se convence, y con el innombrable traicionero de esa revolución que fue el dictador Joseph Stalin, que ese fue el motivo por el cual murió. Obviamente no existe el hombre lobo ni Drácula, pero pues, todos los niños de algún modo, en algún momento dado, topamos con leyendas. Y tú más que eres un avesado lector. Claro, claro. Momento, leí todas las historias de terror que cayeron en A ver, mis pues manos. empecemos por ahí. Empecemos. ¿Qué recomendarías así de a bote pronto? Se habla muchísimo de Stephen King, que es uno de los grandes maestros del horror, pero Stephen King habla de Clive Barker. Clive Barker tiene una trilogía llamada Sangre, que es... A mí me encanta King. Bueno, y ya verás a Clive Barker. Nunca Clive lo he Barker es leído. una joya. Ok. King lo considera un maestro del terror y del suspense. A mí me gusta mucho, me gusta Edgar Allan Poe, me gusta H.P. Lovecraft, me gusta mucho, por supuesto, Stephen King, que me parece un gran escritor. Además. Lo es. A mí debo reconocer que a mí sí me dan mucho miedo las A mí películas también. de terror, las historias de miedo me dan escalofríos, pero sí son fabulosas. Y lo que estabas diciendo ahorita, Alejandro, retomo la pregunta.
Cuando eres niño, todo te asusta. Bueno, a mí me asustaba todo. Y de las primeras leyendas que fueron recurrentes en mi niñez, era algo que se oía mucho en México y era el tema de La Llorona. Hay muchísimas versiones, hay muchas interpretaciones. Incluso acabo de encontrar una en San Ángel, que es donde yo vivo, por la calle de Arteaga, donde bajaba el río Chico, el puente de Río Chico. Por ahí también se aparecía. ¿Por qué tiene que ver La Llorona con el agua, con los ríos? También está muy presente en Xochimilco. Bueno, pues resulta que una de las versiones es que no es que asesine a sus hijos de otra forma, sino ahogándolos en agua, y por eso se aparecerá siempre donde hay agua. Pero ese grito escalofriante, incluso hace unos años salió una caricatura de La Llorona, y yo me sobrecogía con la caricatura de ver esa mujer ¿Pero llorando. caricatura? ¿La película? Sí, es una película de caricatura. En donde esa leyenda cobra, lo hacen muy bien, está muy bien La hecha. leyenda de La Llorona, de hecho. Tal cual. Que es una trilogía, ¿no? Sí. La leyenda de la Nahuala, De la de las La Llorona, momias. Las momias de Guanajuato, Así tetralogía. es. Sí. Exactamente, de un chavito, pero bueno. En casa no se contaban historias de miedo y sin embargo, cada vez que nos íbamos los amigos de campamento, por supuesto, tiendas de campaña, fogata, ¿y qué hacías? Pues contar historias de miedo. Claro, pues es que ese era exactamente, por eso te Y luego no comentaba. podías dormir en toda la noche. Claro. ADN 40.mx con Tania Gómez. Domingo, 12 de la tarde por ADN 40. Siempre conmigo. México cuenta con más de 500,000 de tiendas de abarrotes que atienden a 81 clientes diarios, con un promedio de venta de 47 pesos, lo que significa aproximadamente 4,000 pesos al día. Sin embargo, el 42% de estos establecimientos no usan herramientas digitales. Un estudio realizado por una comercializadora a nivel nacional que impulsa las ventas de estos establecimientos señala que la incorporación de herramientas tecnológicas tendría un impacto positivo en sus ventas, ya que éstas podrían llegar a duplicarse, pues cada vez son más las personas que utilizan el pago electrónico. Sin embargo, aún es necesario realizar un ejercicio de concientización entre los propietarios, pues aún existe cierto rechazo a la idea de incluir elementos tecnológicos en sus operaciones de rutina. Las herramientas digitales que estos establecimientos pueden incorporar van desde una cámara de seguridad, terminales para cobro con tarjeta, cobro de servicios o bien poder dar tickets y facturas. Algunas de las ventajas al digitalizar las tienditas son mayor alcance y visibilidad, aumento de ventas, mejora en la interacción con clientes y acceso a nuevos mercados. En suma, la digitalización puede ayudar a las tienditas de la esquina a mantenerse competitivas y alcanzar nuevos clientes. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un espacio informativo hecho a tu medida, con toda la información que es tendencia y las noticias de última hora. ADN 40.mx Noticias, con Claudia Echeverry. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sábado y domingo, a las 8 de la mañana, por ADN 40. Un reciente hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica. Un equipo de investigadores encontró el renacuajo fósil más antiguo registrado hasta la fecha, un descubrimiento que podría transformar el entendimiento sobre el origen y evolución de las ranas. Este fósil brinda datos inéditos sobre las primeras etapas de vida de estos animales y su adaptación a los ecosistemas de tiempos remotos. ¿Cuál es el renacuajo fósil más antiguo de la historia? Es un templo a quien está enamorado del saber y de los libros. Así que, qué mejor lugar para empezar esta charla. No, claro, y desde luego, pues obviamente una de las grandes figuras de nuestra literatura, y además de la literatura universal, yo me atrevería también a decirlo, es Alfonso Reyes, y no solamente por su propia obra, sino el pensamiento, o sea, la obra literaria más el pensamiento, más la obra educativa, de la cual podremos hablar en un momento dado, pero además toda la historia que hay detrás en su familia también es un cúmulo de conocimiento y de historia política, historia social, historia educativa. Creo que verdaderamente es un privilegio estar aquí. Me imagino que don Alfonso, si viera hoy su casa y lo que es la Condesa,
desconocería totalmente, porque venir aquí sí es como una aventura a un universo paralelo. Tengo que conocer que es mi sueño dorado, este lugar. O sea, tener una casa dentro de una biblioteca. Sería, ¿no? Es increíble. Es increíble. Tiene una colección de literatura, ensayo, poesía, etcétera, todo lo que ustedes quieran, pero también una colección de arte espectacular. Era un gran personaje y cuando en 1939 ya no es este representante diplomático de nuestro país y ya llega a radicar a México, esta casa, que el arquitecto es Carlos Rousseau, es más biblioteca que casa, lo cual es el espíritu absoluto de don Alfonso Reyes, porque así me gusta decirle don Alfonso Reyes, porque bien decías, Alejandro, es un gran personaje de las letras universales. Esta casa, que es más biblioteca que casa, es ese espíritu que tuvo este hombre, pero que no nada más amaba lo griego y el conocimiento universal, sino que puso el énfasis en lo que era la historia de México, partícipe absoluto, nada más y nada menos que hijo de uno de los personajes más importantes del Porfiriato, que fue Bernardo Reyes. Pero como dices, Alejandro, qué familia llena de historia. Si hubiera una nobleza en nuestro país y una nobleza cultural, Alfonso Reyes es parte de esa nobleza. Qué bonito eso que acaba de decir, me gustó mucho. Helenista, como bien lo dijo, o sea, muy preocupado por la cultura griega y por divulgar y hacer conocer a la cultura griega. Esta es la casa de nuestra historia, de nuestro pasado y por supuesto de nuestro presente y nuestro futuro. Pero a mí me gustaría que, bueno, exactamente dices, Isabel, el 17 de septiembre del 1964 es cuando se inaugura. Ahorita hablamos ya de la arquitectura y todo lo que hay, pero yo creo que tendríamos que irnos hacia atrás, porque es muy interesante cómo se va dando el proceso de, sobre todo de tener como una clara conciencia de que había que resguardar lo más que se pudiera de un patrimonio anterior, ¿no? Claro. Porque, bueno, no fue algo muy común tampoco en el México novohispano. No. Allá por 1775 es con Bucareli cuando se empieza a juntar, por ejemplo, todo lo que eran los documentos y objetos que había guardado Lorenzo Boturini. Sí. Cuando empiezan a tener una idea de, pues, cuando menos tenerlo junto, y lo tenían en la universidad. Sí, ahora, esta idea también de los Borbones, porque las reformas borbónicas que fueron implementadas para administrar con mucha más rudeza, al virreinato, también estaba atrás el trasfondo de la Ilustración. Y esa Ilustración hizo que todos esos personajes encontraran valor en esos objetos y en ese pasado que no le habían prestado mucha atención. Y otra palabra que creo que es clave es curiosidad. Claro. La curiosidad es muy importante. Los antecedentes de los museos son los gabinetes de curiosidades, justamente, gabinetes de curiosidades ingleses, rusos, etcétera, etcétera, donde se intentaba tener en un mismo lugar todo aquello raro, extraño que se encontrara en el mundo. En este caso no era raro y extraño, pero significaba muchísimo para nosotros. Pero fíjate, yo creo que algo que en cierto modo detonó como todo ese conocimiento, claro, teníamos sabios en la Nueva España, estaba Boturini, estaba este otro que fue contemporáneo de Sor Juana Inés, Sigüenza y Góngora. Sigüenza y Góngora, astrónomo. Carlos de Sigüenza y Góngora. O sea, que también los acervos, o sea, creo que había gente muy interesada, pero más con un sentido científico de curiosidad, ¿no? De tener esto. Y yo creo que un detonante importante para entonces dimensionar de otro modo fue que en 1790, por cierto, el 13 de agosto, hallaron, cuando estaban tratando de nivelar la Plaza Mayor, hallaron a la Coatlicue primero. Que sucedió algo muy semejante de lo que decías de aquella señora que tú te acuerdas en 64 hincada frente a la Piedra del Sol. Sí. Porque cuando hallan a la Coatlicue, que es la madre de los dioses, la madre de Huitzilopochtli, la gente empezó a venerarla. La llevaron al patio de la universidad, que estaba junto al Palacio Virreinal, y luego tuvieron que sepultarla porque la gente empezó a mostrar una devoción impresionante. Pero fíjate qué coincidencia, el 13 de agosto de 1521 es cuando cae México Tenochtitlan, sí. 13 de agosto de 1790 es cuando aparece, y entonces
todavía sigue presente de alguna manera, no, profundamente en la población. Por supuesto. Esta veneración. Un año después, 1791, también en la Plaza Mayor haciendo trabajos, encuentran la piedra del Sol, o mal llamado calendario azteca, y la piedra de Tizoc, que luego se supo que era una piedra también sacrificial. Ritual. ¿Sí? Por cumplir 700 años de un gobierno establecido en un sitio, porque si volteamos a nuestro centro histórico y hacemos alusión a ese México prehispánico, a ese México Tenochtitlan, uno de los mayores gobernantes más con el poder central, etcétera, uno de los tlatoanis más poderosos que fue Moctezuma Xocoyotzin, tenía justamente sus casas, la casa de gobierno, donde tras la conquista Hernán Cortés habría de fundar ese palacio para el emblema del poder. Es el mismo sitio, son otras casas, pero son las mismas piedras. De hecho, esta ciudad nuestra, que es arqueológica y que tiene todas esas niveles, esas capas, podemos encontrar debajo del Palacio Nacional esas ruinas del palacio, de las casas de Moctezuma Xocoyotzin. Oye, pero antes de iniciar, a mí me gustaría agradecerle a la Secretaría de Cultura, a la secretaria Alejandra Frausto, por permitirnos grabar aquí el ADN de la historia, porque además tiene un proyecto ya prácticamente desde hace 6 años que es recuperación, un proyecto, es el proyecto Chapultepec, Cultura y Naturaleza, que reúne muchas cosas que, fíjate, yo no conocía hasta en los últimos meses. Viene el cablebús línea 3, que te va a unir prácticamente todo Chapultepec. Está la calzada flotante, que reúne también unos puntos, se puede venir a caminar. Tiene la parte, viene una nueva, van a inaugurar próximamente una cineteca aquí en Chapultepec también. Y desde luego ya se puede visitar lo que fue la residencia oficial de Los Pinos. Yo nunca había estado tan cerca, por ejemplo, de Molino del Rey, porque era el cuartel del Estado Mayor Presidencial, hoy es el Museo del Maíz. Y entonces realmente yo creo que cada 100 años aproximadamente Chapultepec recibe una restauración, una remodelación distinta, y creo que ese es el proyecto que ahora están, lo han ido inaugurando por partes, pero ahora en agosto me parece que es la inauguración ya propiamente de lo que resta del proyecto, y pues creo que les ha quedado muy bien. A mí me parece muy bien que las residencias oficiales se conviertan en centros culturales. Creo que hay todo un demasiado oropel y demasiada boato alrededor de las casas presidenciales, no solo en México, sino en el mundo entero. Podemos pensar en la Casa Rosada Argentina o en el Palacio Miraflores, los Inválidos en París, etcétera. Que se convierta en un centro cultural me parece muy bien, y que la gente pueda entrar y pasar por aquí y vivir la historia que se vivió aquí.